Gracias por los líderes que han podido llegar hoy para preparar condiciones para la reapertura que tendremos el próximo domingo. Gracias, Señor, por aquellos también que ahora están sentados en sus casas para ver la transmisión de este servicio para ti, Señor. Permite que todas las cosas que hagamos sean dignas, Señor, delante de tu trono. Perdona nuestros pecados, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos humildemente. Amén y amén. Queridos hermanos, pueden sentarse. Hacía rato que no decía esa palabra. Así que estamos muy agradecidos al Señor por el grupo de líderes que ha podido llegar hoy. Sé que algunos están ahora viendo este servicio por las redes y le estamos invitando a que el próximo domingo a las 9:30 será nuestro primer servicio aquí en nuestro templo, como ha sido de costumbre. Y luego a las 11 a las 11 estaremos ya limpiando todo el templo para que a las 12 del día, a las 12 meridiano, entonces esté llegando el segundo grupo de hermanos para el segundo servicio. Estamos invitándole ya a los hermanos a que tengamos esta reapertura y que puedan acercarse y volver a congregarnos como ha sido por costumbre dentro del pueblo cristiano cada domingo para celebrar la bendición de que Cristo resucitó de entre los muertos y la bendición también de poder compartir. Tristemente no vamos a poder abrazarnos, ni besarnos, ni saludarnos allí con el calor humano. Pero por lo menos para mí es un motivo de gozo ver a este grupo que está acá y también poder estarle transmitiendo esta noticia de reapertura a aquellos que nos están escuchando por medio de las redes sociales. Es una bendición nuevamente estar aquí reunidos. Sabemos que todavía hay situación en el país y en el mundo referente al virus. Todos nosotros estamos tomando las medidas necesarias para no contagiarnos ni contagiar a otros. Pero debemos también tener fe y confianza en el Señor de que todas las cosas las estamos haciendo conforme a lo que está establecido dentro de las leyes. Pero además creemos también que Dios tiene el control de los tiempos, como lo hemos venido diciendo durante todos estos meses anteriores, y que nuestra vida está en sus manos. Debemos tener confianza y no perderla, aún en medio de tiempos tan difíciles como los de hoy. Hoy quiero detenerme por lo menos un minuto y tener un momento de oración por nuestra nación, por los Estados Unidos de Norteamérica. Todos nosotros los que estamos allí mirando por medio de las redes sociales, por YouTube y también por Facebook Live, saben que ayer tuvimos en nuestro país y específicamente en la ciudad de Miami una serie de manifestaciones en contra de la autoridad. Creemos también que ha habido una situación en el país por producto a la muerte de una persona, pero se están tomando una serie de iniciativas que creo que no son correctas. Creo que todos nosotros tenemos la libertad para protestar de forma pacífica y reclamar nuestros derechos de forma pacífica, pero estamos en contra del vandalismo que se está cometiendo por medio de grupos que están pidiendo sus derechos, pero no de la mejor manera. Por eso es que pido oración. Y vamos a tener este momento para que Dios dé cordura a aquellos que están yendo a las calles a protestar y que lo hagan de la manera correcta ante las autoridades, respetando a las autoridades y reclamando sus derechos, porque tenemos derechos también en este país. Pero todos los que tenemos derechos, también tenemos deberes para con nuestra sociedad. No es correcto quemar un carro, no es correcto vandalizar tiendas, no es correcto robar y aprovecharse del momento en que se está viviendo producto de la muerte de una persona para hacer este tipo de actos públicos que no son bien delante de ninguna sociedad. Así que pedimos a Dios y hoy vamos a orar para que Dios muestre su propósito y voluntad en todo lo que estamos viendo y que haya paz por sobre todas las cosas dentro de nuestra nación. A pesar de que estamos viviendo un tiempo de pandemia por un virus, se está aprovechando entonces para hacer cosas que no se deben hacer. Así que oramos, vamos a orar. Ahí en su casa cierre los ojos y los hermanos que están aquí vamos a estar entonces en una actitud de oración pidiendo al Señor que tome el control de todas las cosas y que haya paz y que las cosas se hagan de la manera correcta. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos, este grupo de líderes, para tener la planificación de una reapertura el próximo domingo. Pero hoy queremos presentar delante de ti a esta nación que nos abrió sus puertas, Señor. Los Estados Unidos de Norteamérica, nación en la cual muchos de nosotros no nacimos, pero que somos parte de ella. Y por tanto, tú has tenido misericordia con nosotros al traernos aquí.
Pedimos también que tú seas con la familia de este señor que falleció, Señor. Señor, que tú cuides de ellos, que tú les sostengas, Padre, y que se haga justicia con respecto a la muerte de este señor, para que también tu misericordia sea extendida hacia aquellos familiares que están sufriendo la pérdida de un ser querido. Pero también, Señor, rogamos por aquellos que están teniendo estas manifestaciones, que están ejerciendo su derecho de protestar a favor de la justicia y en contra de la injusticia. Pero, Señor, pedimos que ellos tengan cordura y que lo hagan de la manera correcta, Señor. Estamos en contra de cualquier acto vandálico que pueda traer consecuencias a vidas de otros seres humanos, a la vida de otros que están simplemente de una manera correcta haciendo sus quehaceres y de pronto ven sus tiendas vandalizadas, ven sus pequeños negocios vandalizados, o quizás van a tomar su carro y allí ven su carro incendiado. Permite, Señor, de que esto no ocurra y pon tu mano, Señor, para que todas las cosas vuelvan a la normalidad. Nosotros estamos ante tu trono, rogando todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Queridos hermanos, para nosotros es un placer volver a estudiar y volver a compartir las enseñanzas de las Escrituras con este grupo. Estamos nosotros hoy invitándoles a buscar en Efesios capítulo 4. Y quiero que todos busquen allí en la palabra de Dios, Efesios capítulo 4. Allí vamos a estar meditando a partir del versículo 17 de este hermoso capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hace algunos meses atrás, puedo decir que el año pasado, tuvimos la oportunidad de estar hablando acerca de Colosenses capítulo 3. Y Colosenses capítulo 3, el escritor, que es el apóstol Pablo, toca muy peculiarmente las mismas enseñanzas o muy similares a las enseñanzas del capítulo 4 de Efesios. De tal manera de que los puntos que vamos a estar tratando hoy, quizás en algún momento usted pudiera decir, pero esto lo hablamos, pero es que el apóstol Pablo cuando le escribía a las iglesias, reiteraba una enseñanza a cada iglesia de tal manera de que podía ser repetida en una y en otra, pero los oyentes tenían que recibir la enseñanza directa de lo que Dios le estaba revelando. El apóstol Pablo comienza en estos versículos haciendo un llamado a evidenciar, a partir del versículo 17, a evidenciar, a demostrar nuestra nueva vida en Cristo. Es decir, si tú has tenido una experiencia con el Señor Jesucristo y usted entonces ha conocido al Señor, usted va a poner en evidencia ante las demás personas en quién usted ha creído. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Y esos tiempos difíciles nos tienen que llevar entonces a evidenciar en quién hemos creído. Una de las cosas que hemos estado viendo durante este tiempo es que en medio de la pandemia todos nosotros nos hemos recogido y hemos tomado las medidas. Eso es muy bien, está muy bien, es correcto. De tal manera de que nosotros hemos tratado de evitar por todos los medios de contagiar a otros o de ser contagiados. Eso es correcto. Pero llega el momento entonces en que muchas personas quieren que todavía continuemos cerrados y nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Seguimos cerrados o abrimos? ¿Seguimos de la manera que estamos o simplemente nos proyectamos basado en la fe y la confianza en el Señor, confiando de que Dios tiene el control, tomando las medidas y continuamos nuestra vida? Si seguimos de la manera en que quizás las autoridades quieren, podemos abrir. Pero quizás muchas personas todavía están allí en las calles protestando y escuchamos la noticia hace unos días de una iglesia que fue incendiada. Increíble. Una iglesia que fue incendiada porque su congregación se reunió y algunos estaban criticando de que no se había guardado el distanciamiento. Y por esta razón entonces vieron la iglesia como un foco de contagio dentro del pueblo donde fue incendiada la iglesia. Increíble, hermanos. Estamos viviendo en tiempos así. Y nosotros entonces tenemos que ir a las Escrituras y decir, bueno, ¿cómo yo voy a evidenciar mi fe en Jesucristo en tiempos de pandemia? ¿Cómo yo puedo mostrar entonces a las personas que están a mi alrededor de que yo tengo fe y confianza en Cristo? Y de que tenemos que dar un paso más allá confiando en que Dios tiene el control de los tiempos. Es cierto, muy cierto que cualquiera de nosotros hoy puede contagiarse. ¿Ok? Nadie puede pensar de que no va a poder llegar a nuestra vida el virus puede llegar. Y eso es algo con lo cual tenemos que estar conscientes y vivir con ello. De hecho, cuando vamos a las Escrituras, vamos allí al Antiguo Testamento y encontramos a un Job que nunca pensó que toda su familia iba a morir.
En algún momento vemos que Job pensó que Dios sí iba a quitarle la vida a sus hijos. En ningún momento Job lo pensó. En ningún momento Job pensó que la enfermedad iba a tocar a su vida si él había sido un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre que no hacía nada para desagradar a Dios, sino que todos sus caminos estaban enfocados en Dios. Sin embargo, Dios permitió que Job pasara por una gran prueba y probó la vida de Job de una manera extraordinaria. El Señor la probó y Satanás allí hizo todo lo que quiso con este hombre de Dios. Pero más allá, encontramos también cómo después de ser probado Job, Dios bendice grandemente la vida de este hombre. Entonces, en medio de los tiempos que vivimos, la Biblia nos enseña que debemos evidenciar la fe que tenemos por medio de nuestra práctica diaria y por medio de nuestras relaciones interpersonales. Mi pregunta es, ¿cómo evidenciamos esta transformación que la Biblia habla acerca de nosotros los creyentes? En primer lugar, lo vemos allí claramente en las Escrituras, en los primeros versículos de 17 a 19, separándonos de la vida anterior. Y aquí no estoy diciendo de que un creyente no va a estar expuesto. Al contrario, todos nosotros vamos a estar expuestos. Pero vamos a evidenciar como hijos de Dios, en medio de los tiempos que vivimos, que nuestra fe es auténtica y creemos en un Dios que tiene poder para hacer las cosas. El próximo jueves yo voy a estar tocando un tema en las redes sociales que tiene que ver con ese periodo de tiempo en que Cristo fue crucificado y murió. Y el domingo, antes de presentarse a aquellas mujeres y a los demás vivos. Ustedes tenían que ver el pasaje y cómo las mujeres y todo el pueblo que estaba alrededor del Señor fueron allí al sepulcro. Algunos se quedaron en el sepulcro, pero pienso que durante la noche del viernes y el sábado y el día sábado había mucha confusión en aquellas mujeres. Y sin embargo, su fe estaba depositada en una palabra, una promesa del Señor, que Él iba a resucitar de entre los muertos. Pero quizás había dudas. Y ahí es donde yo quiero que todos ustedes reflexionen. Nosotros estamos pasando casi lo mismo en momentos como estos. Tenemos dudas de las cosas que están pasando. Tenemos miedo en muchas ocasiones por las cosas que están pasando. Pero tenemos que proyectar nuestra vida en que sabemos que tenemos un Dios poderoso que viene por nosotros. Y ahí es donde opera la fe. La fe se opera cuando confiamos de que ese Dios que tiene el control de los tiempos viene por nosotros, que somos su iglesia. Por tanto, Dios por medio de su palabra nos dice, ustedes tienen que seguir separados del mundo. ¿Y cómo se muestra o evidencia esta transformación o esta separación del mundo? Dice la Biblia en los versículos de 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Hay como un paréntesis con esta frase. Nosotros los que tenemos a Cristo no estamos en esa condición. Pero fíjense, las personas que andan sin Cristo, que así anduvimos nosotros en un tiempo, andan vacías, no tienen propósito. Y usted sale a la calle hoy, conversa con alguien que no tiene una esperanza y las personas están con un entendimiento entenebrecido, no saben qué va a pasar. Hay algunos que te dicen, ¿será el fin de los tiempos? ¿Cuántas personas de ustedes que ustedes conocen en su trabajo han dicho esto? Quizás algunos. Oye, y si quizás han tenido conversaciones ustedes, si los que trabajan con ustedes saben que usted es cristiano, han venido y le han preguntado, ¿y por qué está pasando esto? La Biblia dice eso. La Biblia habla del coronavirus. Muchos de ustedes han tenido que enfrentarse a una realidad que no ha sido la realidad que tuvimos hace unos meses anteriores, sino una realidad ahora diferente. Y todos nosotros tenemos que mostrar a las personas que estamos separados de este mundo, pero tenemos una fe y una confianza en aquel que nos transforma, porque no vivimos con una vida vacía.
tenemos al Señor como el centro de nuestra vida. Esas personas que están sin Cristo, que también nosotros un día anduvimos así, son ciegos. Dice la Biblia, tienen el entendimiento entenebrecido, es decir, oscuro. Son ciegos espirituales porque no pueden ver la verdad de Dios. Esa verdad no la ven por la dureza, dice la Biblia, de sus propios corazones. Por tanto, ellos no pueden comprender que Dios, por medio de Jesucristo, les ha amado y les ha dado vida, porque no ven con claridad la bendición que Dios les ha dado. Son ciegos y están separados de Dios, producto de su pecado. Además, se encuentran en ignorancia espiritual porque están en oscuridad y confusión por la falta de conocimiento de la verdad. Y yo me pregunto, si hay tantas personas que están en oscuridad por falta de conocimiento de la verdad, ¿quién le llevará el mensaje en estos momentos? Somos nosotros, hermanos. Somos nosotros. Durante este tiempo de pandemia, hemos tratado de hablar con nuestros hijos todos los días. Antes de acostarse tenemos un tiempo familiar, devocional. Allí leemos la Biblia y como surgen preguntas. Y después de eso vemos algún capítulo de esta serie brasileña que pusieron por la televisión, Apocalipsis. No sé cuántos pudieron verla. Es una serie que trata el evento de la venida del Señor, el arrebatamiento, y después la gran tribulación hasta la venida del Señor, la manifestación del anticristo. Bueno, ahí hay una cantidad de preguntas que me hacen los muchachos, pero yo veo a Josías, cuando él está viendo exactamente este serial, que cuando se comete algún acto de injusticia de esta persona que ponen como la manifestación del anticristo, él quiere como hacer algo. Y no tenemos nada que hacer, solamente predicar el evangelio. Y es lo que a veces un muchacho no puede entender. Dios no nos ha llamado, y lo decíamos la semana pasada, para confrontar, para pelear contra las personas. Dios no nos ha llamado para que nosotros tengamos pleito unos con otros. Dios nos ha equipado con una armadura para que podamos resistir en el día malo contra las acechanzas del diablo. Y tenemos la espada que es la palabra del Señor para poder allí pelear contra el enemigo. Y eso es lo que el Señor quiere en estos tiempos, que su iglesia se dé cuenta de la necesidad de proyectar el mensaje del evangelio para aquellos que lo necesitan. Querido hermano que me escucha por las redes sociales, querido hermano, tú y yo somos responsables de sacar de la ceguera espiritual a aquellos por medio de la predicación del evangelio. ¿Creerán? No lo sabemos, pero usted y yo somos responsables de dar un mensaje. Somos responsables de predicar el evangelio a aquellos que son insensibles a la palabra de Dios porque están en pecado, porque están viviendo de manera pecaminosa, entregándose, dice la Biblia, a la lascivia, es decir, a viles formas de conducta, entre ellas la inmoralidad sexual en los grados más depravados que podamos imaginar, hombres con hombres y mujeres con mujeres, y todo lo demás que se puede incluir dentro de estos actos que son bien o muy condenables delante de la presencia de Dios. Querido hermano, es importante que usted y yo sepamos que hemos sido transformados, pero hemos sido transformados para vivir para el Señor, pero también para evidenciar esa transformación llevando el mensaje a aquellos que lo necesitan. ¿Cómo se evidencia en segundo lugar esta transformación? Reflejando a Cristo en nuestra vida personal. Usted y yo tenemos que reflejar al Señor. Dice los versículos del 20 en adelante lo siguiente. Quiero que sigan con la vista allí en sus casas y los hermanos que están aquí presentes también pueden seguir con la vista. La lectura de la palabra que dice de la siguiente manera, 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros los que conocemos a Cristo no hemos aprendido de esa manera a Cristo. Y dice más adelante, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos renovaos en el espíritu de vuestra carne y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Por tanto, querido hermano, usted y yo tenemos una responsabilidad. La responsabilidad delante de Dios de reflejar ante el mundo de quién somos hijos. Y miren, recuerdo que en esta etapa de la pandemia, una de las predicaciones, dije que no era falta de fe quedarse en casa. No sé cuántos pudieron escuchar esa predicación en sus casas. Yo no creo que haya sido falta de fe dejarnos de reunir. Y yo pongo el ejemplo muy claro. Imagínese por un momento de que usted está enfermo y usted no puede comer un alimento. ¿Usted va a comer el alimento que le hace daño? Usted no lo va a comer. Y no es falta de fe. Es simplemente que usted está consciente de que ese alimento le va a hacer daño y por tanto no lo va a comer. De igual manera sabíamos que era un momento crucial en todo lo que estábamos viviendo del virus y por tanto teníamos que tomar medidas. Y la medida era tratar de evitar contagios y tratar de evitar el contacto personal como ahora lo estamos haciendo. De tal manera de que nosotros entonces no íbamos a ser contagiados y tratar de evitar a contagiar a otro. Y para esto teníamos que tomar la medida de no congregarnos como estaba establecido por el Estado y por el país. Han pasado ya 3 meses casi. ¿No es así? Han pasado casi ya 3 meses. Hemos tomado las medidas pertinentes, hemos tomado todas las iniciativas, hemos hecho todo lo que es necesario basado en lo que se nos ha dicho. ¿Hay posibilidades de que el virus reaparezca? Sí, hay posibilidades. Es algo que puede estar, que está ahí, que puede brotar en cualquier momento. Eso tenemos que estar conscientes de ello. No podemos nosotros salir de esa realidad y pensar de que no va a pasar nada y que Dios lo va a hacer. Pero escuchen, hermanos, mirando todas estas cosas, las personas hoy también miran de alguna manera en cómo nosotros reflejamos la fe. En cómo nosotros como pueblo de Dios reflejamos nuestra creencia y nuestras enseñanzas acerca de lo que creemos. Nosotros toda la vida hemos dicho y hemos predicado desde este púlpito de que Dios tiene el poder para hacer las grandes cosas que quiere. Pero también estamos conscientes de que hemos dicho desde este púlpito que pueden venir a nosotros situaciones difíciles y pruebas difíciles y que hasta podemos morir por cualquier situación. Pero ¿cómo operar la fe que Dios nos ha dado y ser hijos de Dios reflejando a un mundo que se pierde de que en realidad estamos en sus manos? Simplemente tomando las decisiones basado en lo que creemos. No podemos dejar que el temor, y lo hemos dicho una y otra vez, dejar que el temor nos paralice, nos deje allí con las manos cruzadas. No, tenemos que dar un paso de fe y seguir adelante. Y usted que me escucha en las redes, no le estoy diciendo que venga, le estoy diciendo de que usted tiene que ser testigo y enseñar a los demás en lo que ha creído. Enseñar a los demás que usted es un hijo y que el Hijo de Dios refleja en quien ha creído. Entonces, mis queridos hermanos, dice la Biblia en este pasaje claramente que Cristo marca la diferencia en la vida de una persona que le ama. Lo sucio y lo turbio que había en la vida de una persona sin Cristo es limpiado. Por eso es que dice allí la Biblia: mas vosotros no habéis aprendido a Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, usted despójese, es decir, eche a un lado todo lo que puede contaminar su vida del producto al viejo hombre, que está viciado, dice la Biblia, conforme a los deseos engañosos. Y allí podemos ver claramente en este pasaje que debemos dejar atrás la impureza. Debemos vivir con la verdad. La verdad está en Dios. Por medio de Cristo hemos sido renovados. Hemos sido llamados al conocimiento de su verdad. Y dice la Biblia que esa verdad nos hace libres. Esa verdad, querido hermano que me escucha, cuando usted conoce a Cristo y usted sabe que Cristo es su Salvador, esa verdad lo transforma, pero esa verdad te hace libre, no te hace más esclavo del pecado. Entonces no podemos esclavizarnos como algunos quieren que estemos. Hemos sido llamados a ser libres en el Señor y tenemos que practicar nuestra fe con confianza en aquel que es el Padre de las luces, porque ya no andamos en tinieblas, sino que andamos en la luz de Cristo. Ya no andamos en pecado, sino hemos sido llamados a vivir en santidad.
en contraposición a la corrupción y a la depravación con que vive el hombre, ya nosotros no vivimos de esa manera. Si en verdad en Él hemos creído, querido hermano, y si en sus caminos estamos siendo enseñados conforme a esa verdad debemos vivir, centrándonos en la verdad de Cristo, como despojándonos del viejo hombre que debe ser renovado diariamente en nuestra vida para que pueda salir así la voluntad de Dios por medio de nuestras prácticas. Hay una tercera enseñanza que quiero estar compartiendo con ustedes. Y la tercera enseñanza aparece de los versículos 25 al 32. Cuando se opera la transformación de la persona que ama al Señor, se muestra una evidencia clara también de la vida del creyente. Y dice la Biblia en estos versículos: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, dice la palabra, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, cuando una persona viene a Cristo y usted ha conocido a Cristo, usted no solamente va a evidenciar que usted es un hijo de Dios, sino va a dar frutos. Los frutos de un hijo de Dios. Los frutos que el mundo necesita ver en un creyente, usted tiene que darlo en estos tiempos. Y es difícil. Yo no digo por medio de la palabra que vamos a hacer algo que es muy fácil hacer. Dar los frutos de una persona arrepentida es difícil, pero no imposible. Dios nos llama a que nosotros podamos proyectar nuestra vida en Él y entonces vamos a evidenciar frutos verdaderos para aquellos que no tienen a Cristo. El creyente, después que ha acertado como principio de su vida el hecho de haber creído en Cristo y comienza a aceptar todos los principios de la palabra, entonces se opera en él un cambio que se va evidenciando por dejar la mentira, por permitir que el enojo por no permitir que el enojo tome el control sobre su vida. El cristiano que está en esta condición evita por todos los medios tomar lo que no le pertenece o no lo hace. Muestra misericordia. Sus palabras están dadas o da sus palabras para edificar la vida de otras personas. Pero más que esto, no es una persona que agrede, es una persona que perdona al agresor. Y esos son principios que aparecen en la Biblia, que son evidencias de frutos de la vida de un creyente. Usted y yo hemos sido llamados a eso, hermanos. Usted y yo tenemos que dar a este mundo lo que el mundo necesita. Sí, sabemos que en la actualidad es muy difícil. Las personas ya no quieren ni siquiera tener contacto con nosotros. Ahora, para hablar con alguien, usted no puede acercarse a una persona porque tiene miedo esa persona de que usted pueda contagiarlo. Y es verdad, mantengamos la distancia. Hay que mantener el distanciamiento, pero no dejes de hacer lo que el Señor nos manda en su palabra. No dejes de testificar y mostrar lo que usted es, que es un hijo de Dios. Este mundo está necesitando de personas valientes que puedan dar un mensaje diferente. Y les digo más, y con esto estoy terminando. Me he hecho el propósito de tener las predicaciones más cortas durante este tiempo, para tener menos tiempo con ustedes dentro del templo. Pero cuando usted salga a la calle, usted va a ver a personas que están pasando necesidades tremendas hoy. Quizás usted conoce ya a alguien, y de hecho lo tenemos en nuestra iglesia, de hermanos que han perdido familiares, producto al virus, y que no están pasando por momentos de alegría
ni de gozo. Al contrario, quizás en su mente está el hecho de decir, no voy a ir al templo, no voy a congregarme, no voy a tener contacto con nadie, porque hay temor. Eso sabemos que está pasando. Hermanos que han perdido hijos, otros han perdido madre. Otros han perdido hermanos. Pero todos ellos están necesitando de una palabra de aliento de nosotros. Todos ellos están necesitando una mano que venga y se ponga en su hombro y diga, yo estoy aquí para ti. Es el tiempo de evidenciar que somos de Cristo, hermanos. Es el momento de poder decirle a los demás que Cristo les ama. Es el momento de no decir solamente, sino de hacer. Y en lo que podamos hacer, nuestra iglesia está haciendo para proyectarse en aquellos que necesitan también. Pero no podemos tener temor de hacer lo que Dios nos manda. No podemos tener temor. Aprovechen las redes sociales. Yo creo que nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tantos mensajes, buenos y malos, por medio de las redes, porque no hay otra cosa. En los momentos más difíciles de la pandemia, que muchos no podían ni salir o que pudieron quedarse en casa, otros han tenido que trabajar durante todo este tiempo, los conozco y están aquí hoy. Y no han podido tener un tiempo de quedarse en casa. Pero muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de sentarnos y trabajar desde casa y mirar lo que está pasando. Y hemos visto las redes sociales inundadas de mensajes. Más mensajes negativos que positivos. ¿Pero por qué? Porque muchas veces nosotros los cristianos no tenemos el valor de mostrarle a este mundo lo que nosotros creemos. Hágalo por medio de las redes sociales. Muchas personas están siendo silenciadas por mensajes y dicen, estos son mensajes, no son mensajes, son fake news, son noticias falsas. Noticias falsas. No, hay muchas noticias que ni siquiera nosotros sabemos qué está pasando, pero usted aproveche la oportunidad para testificar, para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Concluyo, querido hermano. Son tiempos difíciles, pero en estos tiempos usted y yo tenemos que mostrar el amor del Señor. Tenemos que mostrar que Cristo nos ha transformado. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, vamos a despojarnos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Y les digo más. Satanás está tratando de que nosotros no hablemos. Está intentando por todos los medios de que los cristianos seamos silenciados. Y nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta, hermanos. Satanás está tratando de silenciar a las iglesias, a los cristianos. Y aunque estemos viendo una pandemia real que nos está quitando la vida a muchas personas que queremos, la iglesia, en muchos de los casos, y no general, se está enclaustrando por temor a enfrentar esa realidad. Y esto es algo con lo que tenemos que vivir. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Hemos sido llamados para dar un mensaje diferente a este mundo. No es que usted ahora vaya y se meta en el hospital y vaya cama por cama como lo hacía anteriormente algunos de los hermanos que también tenemos acá, a predicarle cama por cama a los pacientes del COVID. No, no estoy pidiendo eso. Porque usted está exponiéndose un poco más. Pero usted sí puede dar consuelo a aquel que necesita consuelo. Y usted puede entonces dar el mensaje a aquel que en realidad está pasando por un momento difícil. No pierda la oportunidad. No haga caso a lo que Satanás quiere que hagamos. Si fuera por algunos filántropos de la humanidad, todos nosotros todavía estuviéramos en casa. ¿Es así? No se pudiera haber reactivado nada de este país, ni de ninguno, hasta que no salga una vacuna para contrarrestar el virus. Eso es lo que muchos están abogando. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Te quedas en casa y entonces aparecen otras enfermedades y otros problemas. Entonces estamos escuchando ya el suicidio de personas que ya no pueden estar más en casa. Comienza la depresión a caer en nuestra vida y comienzas tú a decir, ¿para qué estoy yo en este mundo? No sirvo para nada, no hago nada.
Y después, en vez de solucionar un problema, estás tú cayendo en otro. Y lo que pudiera haber sido algo bueno para ti, para no enfermarte, que es quedarte en casa, se convierte entonces en una enfermedad que vas a tener que lidiar con ella por toda tu vida. Porque no vas a poder enfrentar la realidad de salir a la calle. No, hermano. Dios no nos ha llamado a estar enclaustrados. Dios nos ha hecho seres libres, pero tenemos que tener fe y confianza. Toma las medidas. Usa allí tu máscara donde quiera que estés, pero sal, toma aire, ve al campo. En este tiempo yo lo he hecho. Yo lo he hecho con mis hijos. Ve al campo, toma aire puro, fresco. Ve a un parque, aléjate de los demás por un tiempo, pero toma aire. Sal de las 4 paredes de tu casa, porque es necesario que usted pueda ver algo diferente. Es necesario que usted vaya a la playa y mire desde afuera la arena y que corra la brisa por su cara y vea que tiene vida y que Dios le ha regalado esa vida para disfrutarla mientras que esté aquí en este mundo. No puede hacer caso de aquellas cosas que quieren que usted simplemente esté allí. Y se lo digo a aquellos también que están en casa. Y no le estoy diciendo que salgan y que vengan acá, sino que no se dejen dominar por ese estado de quietud. Dios no nos ha hecho de esa manera. Dios creó al hombre como un ser social. Y concluyo con esto. A principio de la pandemia, el doctor Fauci, el que es el gran doctor de los Estados Unidos, dijo algo que a mí me llamó la atención y que no estoy de acuerdo. Él dijo, el mundo a partir de ahora va a experimentar algo diferente. Ya no serán las cosas iguales. Yo estoy consciente de eso, claro que no. Pero dijo después algo que me llamó la atención. Dice, ya se acabó el hecho de darle la mano a los demás. Ese contacto social se acabó. No. Como hijos de Dios, yo no puedo entenderlo. Hoy vamos a hacerlo. Nadie se da la mano. Todavía estamos bajo medidas. Nadie se va a abrazar. Todavía estamos bajo medidas. Nadie se va a dar un beso. Está bien, no lo hagamos, es cierto. Pero de ahí a decir que ya eso se acabó, son dos cosas muy diferentes. Por eso es que eso es lo que nos ha lacerado nuestra mente y es lo que está aquí. Y es lo que se ha insertado aquí. Porque creemos que son las autoridades para decir eso. Nuestra autoridad está en Cristo. Tomemos las medidas, pero no dejemos que el mundo nos silencie. No podemos dejar que el mundo nos silencie, querido hermano que me escuchas también en las redes. Dios nos ha llamado para ser diferente y luz y sal de este mundo. Que Dios le bendiga, hermanos. Amén y amén. Vamos a orar. Nos ponemos en pie. Los que están acá y los que están en la casa también comparten con nosotros este tiempo de oración. Señor y Padre, gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias por la bendición de poder estar aquí en este día. Bendice nuestra iglesia. Bendice a tu iglesia en el mundo entero, Señor. Que el poder de tu palabra brote de los corazones de aquellos que te aman, Señor. Y que seamos testigos a esta generación para que conozcan que hay vida en Cristo y que solo en ti hay salvación, Señor. Estamos en este mundo y tendremos aflicción, pero debemos confiar porque tú venciste al mundo y en ti estamos seguros, Señor. No aquí, sino cuando estemos contigo por la eternidad. Aquí estamos seguros porque tu presencia está con nosotros, pero la carne es débil. Y tendremos que pasar por aflicciones. Pero en la eternidad, siempre, siempre disfrutaremos de ti, Señor, y celebraremos por siempre delante de tu trono de gracia. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.